uno de los documentales que últimamente más me ha impresionado, y quiero hacer la felicitación pública al hijo de Paco de Lucía, porque emitió Telecinco precisamente un documental, no sé si lo habéis visto, Paco de Lucía, La búsqueda. Yo lo recomiendo. Os guste la guitarra, no os guste, yo no es que no me guste, es que no entiendo ni de guitarra y soy totalmente torpe, ni entiendo del flamenco, pero en ese reportaje, evidentemente el que es genial en cualquier ámbito, lo comentábamos. Paco de Lucía hablaba de, es como un legado que le hace su hijo Curro, y hablaba un poco de la genialidad, de la inspiración, de la magia que puede venir cuando uno siente en la radio una música que le emociona, un tema que le impacta, pero puede venir cuando Paco de Lucía ve a un niño rubio que se llama Camarón de la Isla, y cuando oye cantar dice que nadie se dio cuenta, que todo el mundo pensaba, y él dijo, hombre, aquí parece que viene el Mesías, ¿no? O sea, la impresión personal, celular, que tiene el genio. Y decía Paco de Lucía, me ha impresionado muchísimo, yo lo digo, es algo que me encantó. Él dice en cámara que él ha conocido muchos genios, porque Paco de Lucía ha sido un embajador de la cultura española y de la destreza, de la genialidad española por el mundo. Yo creo que más reconocido fuera que dentro, como suele pasar. Pero él decía algo hablando de la genialidad que me parecía brutal y que coincide con Picasso, con otros, ¿no? La inspiración es genial, pero siempre me coge trabajando, ¿no? Y dice, de todos los genios que he conocido de verdad, todos tenían un patrón. Los genios de verdad, que yo reconozco como maestros y genios en cualquier ámbito, tenían un patrón. Todos sabían que sabían muy poco. Todos eran tremendamente humildes con el conocimiento. Los que no eran genios, sin embargo, daban la impresión de conocer muy bien las cosas. Todos los seres geniales que he conocido sabían que no sabían casi nada. ¿A ti que te gusta la guitarra, Santi? La búsqueda, Paco de Lucía, impresionante, muy emotivo. ¿Lo has visto? Muy emotivo. Y es impresionante. Impresionante, ¿verdad? Y ese que más da que sea un artesano que hace una silla, Picasso que hace una figura, el artista prehistórico de Altamira o el poeta, cuando está puesto el alma, pues parece que hay algo, ¿no? Y me gustó mucho porque se veía que Paco de Lucía es que tampoco quería el mundo del genio por dentro con gran naturalidad. Nuestro saludo es bonito ver en la tele, ¿no? Cosas que te reconcilian con los buscadores, con la gente que pone alma, ánima en su vida, que pretende hacer algo para mejorar el mundo y que tienen esa sensibilidad especial, como nuestro amigo, con respeto, el tío Mike Oldfield, ¿no? Pero, si me lo permitís, porque esto es así, vamos a temas más espinosos. Es un programa el de hoy. Un titular, Santi, permanente, constante, toda la semana. Y claro, tú lees el titular y dices, ¿cómo suena esto? Qué mal pinta esto, ¿no? Y el titular hablaba de 3 investigadores muertos cuando tenían la verdad del 11S, una verdad incómoda. Todo el mundo ha leído ese titular y todo el mundo, me imagino, se ha quedado un poco impresionado. Santi también lo ha leído. Sí, no solo lo he leído, sino que lo he visto reproducido cientos de veces en blogs, en las redes sociales. Decenas de vosotros mismos me habéis pedido a través de Twitter que precisamente esta noche os cuente la verdad sobre este asunto. Pues mira, como si tú tuvieras la verdad, eso es una responsabilidad, ¿eh, Santi? Pues no pensaba tenerla y resulta que algo de la verdad voy a tener. Lo cierto, incluso algunas cabeceras de renombre, pues de periódicos digitales y no tan digitales, se han hecho eco de la noticia. Mueren 3 periodistas que preparaban un documental sobre el 11S. La historia, en resumen, es la siguiente. Todo empezaría con unas presuntas declaraciones que hace Vladimir Putin, en las que amenaza a los Estados Unidos con revelar imágenes de satélite que obrarían en poder de los archivos secretos del Kremlin y que servirían para demostrar que el 11S no fue como nos lo contaron, sino que contó con la propia complicidad de los Estados Unidos, es decir, sería un autoataque. 3 primeras espadas, no 3 periodistas normales, 3 primerísimas espadas de el periodismo norteamericano habrían fundado una pequeña productora, entre ellos, para hacer un documental, y entre otras cosas ya habrían solicitado esa información al Kremlin. Curiosamente, en solamente 48 horas, esas 3 personas
fallecen cada uno en circunstancias extrañas. Las 3 personas son Ned Colt, periodista de la NBC, que el 10 de febrero fallece de un derrame cerebral. Ese mismo día, David Carr, un histórico del New York Times, se desploma en plena redacción, cae fulminado por un rayo, no ha trascendido las causas de la muerte, y también pues el pobre hombre pasa mejor vida. Al día siguiente, Bob Simon, que para nosotros no significará gran cosa, pero que en Estados Unidos es una leyenda, llevó durante muchos años el programa 60 Minutos, que era un programa de periodismo de investigación muy conocido en aquel país, un programa de la cadena CBS, pues ese 11 de febrero Bob Simon fallece en un accidente de tráfico en pleno Manhattan. Y lógicamente las suspicacias empiezan a trascender, y desde luego trasciende la noticia de que estas 3 personas que estaban metidas en esta investigación pues han fallecido en estas circunstancias, y que todo huele bastante mal. Así que, dispuesto a contaros lo que sabía de la verdad de este asunto, pues empiezo modestamente a investigar. Lo primero que me encuentro es que en medios norteamericanos no parece relacionarse a estas 3 personas. Es decir, los fallecimientos son reales, efectivamente 3 notables periodistas norteamericanos han muerto en el lapso de 48 horas, pero empiezas a bucear y descubres que la famosa empresa no existía, que no había tal proyecto, que todo es como muy extraño. Y entonces empiezas a tirar del hilo de esa noticia que ha inquietado tanto supongo que a millones de internautas. Sí, porque la difusión, y esto es lo importante y el trasfondo, la difusión hoy en día de una noticia con ese titular llega más que nunca, trasciende las fronteras, se lee rápido y se queda en la memoria de millones de personas en todo el mundo. De hecho, recurro a un medio que no es precisamente tímido a la hora de apuntarse a teorías de conspiración, como es Russia Today. Y en Russia Today ya empieza a escamarme una cosa que dice que medios poco fiables afirman... ¿Y lo dice Russia Today? Medios poco fiables afirman que ha sucedido esto. Y desde luego de las famosas declaraciones de Putin ni oír hablar. Claro, porque uno lee que Putin tiene pensad por un momento en la noticia. Putin tiene noticias e información por satélite de que poco menos que Estados Unidos autoatentó. Eso es portada de todo informativo, aunque también lo hablábamos ahí fuera en la terraza. Claro, depende cómo estén los informativos. Si están más vinculados en sacar Impacto TV, pues igual no meten esto. Y dices, qué conspiración. Pero por lógica, si esto es verdad, es la noticia del siglo XXI de momento, ¿no? Y otro ejemplo. De verdad que hasta los que son más conspiranoicos, y yo no tengo ninguna verdad, lo repito siempre, ¿se creen de inmediato que eso es así? Y seguramente atacarán a Santi esta noche diciendo, tú no eres de los nuestros, estás... Bueno, lo que vosotros queráis. Nadie ha contado más conspiraciones en España que Santi, y en este programa, nadie. Pero, ¿eso significa que hay que creerse todo? ¿Dejamos el sentido crítico, no es ser realmente poco conspiranoico, no acudir a tu sentido crítico y aceptar todo porque va a favor de obra de lo que tú piensas o que te has creído? ¿De verdad que todo es tan sencillo? Porque por ahí vas tirando del hilo y te encuentras con una sorpresa mayúscula, ¿no? Pues sí, voy tirando del hilo y digo, pues ¿de dónde ha salido todo esto? Vamos recopilando, vamos echando hacia atrás la manivela y al final nos encontramos con la fuente original. Y la fuente original es Sorcha Fall. Y ahí digo, apaga y vámonos. ¿Quién es Sorcha Fall? Porque no todo el mundo tiene por qué conocer a este personaje, o personaja, o llamémoslo como queramos. Monja. Según la historia mítica, Sorcha Fall es un seudónimo, parece ser, de una religiosa de clausura irlandesa. Está bien elegido, ¿eh? Sí. Sorcha, de hecho, es una palabra, es un nombre gaélico, o sea, hasta eso está bien cogido, de una religiosa irlandesa que, por no se sabe qué artes de birlibirloque, tiene contactos privilegiados con los servicios de inteligencia rusos. ¿Es una Sor María Jesús de Agreda de hoy? Claro, que
que habla con los reyes. No pongas a Sor María Jesús Hombre, de Agreda en ya, mismo. pero te quiero decir, una religiosa que tiene contactos al más alto nivel de la nación. Sí. Que, vamos a ver, los que están en el registro, es una amiga de Santi, pero en toda la regla. Que le pasan esa información privilegiada para que la difunda en Occidente, porque los medios occidentales pues no están dispuestos a conocer la verdad. Sor Chafal, en realidad, de hecho, siempre actúa así. Es decir, si algo tiene es que tiene una página web en la cual puedes ver el histórico de todas las barbaridades que ha dicho. Que Monja de clausura con página web. Sí, que no se ha cumplido ni una, pero que todas tienen una cosa en común. Eso ya es difícil. Sí, hasta un reloj parado dice la verdad 2 veces al día. Pues no, esta ni eso. Pues fíjate lo que te digo. Esta buena señora, que ahora te contaré si es señora o señor, o vaya usted a saber qué, siempre utiliza la misma técnica. Coge un acontecimiento, es la mentira más perfecta que hay, que es mezclar una verdad con una mentira. Se coge una noticia que sea más o menos insólita o más o menos extraña, y se mezcla, se construye alrededor. En este caso mueren 3 periodistas de cierto prestigio en Estados Unidos en un lapso de ¿Es verdad? Es de 48 horas, claro. Es completamente cierto, es curioso, pero también hay que decir que todos eran de una edad bastante venerable. Estamos hablando de gente de 70 años para arriba. Eso no viene en los titulares. Eso no viene en los titulares. Y se monta una historieta a conveniencia del interés o del hilo argumental que esté siguiendo este personaje a lo largo del tiempo para decorarla. Sor Chafal en realidad se sospecha que es un hombre, que no es irlandés, que no es monja, sería norteamericano, se llamaría David Booth. David Booth monta una página web con el seudónimo de Sor Chafal, en la que, entre otras cosas, pues ¿cómo será que dice cosas que ni el grueso de la comunidad conspiranoica acaba ya tragándose? Es decir, Sor Chafal es un personaje más que denostado por la amplia mayoría del conspiracionismo patrio e internacional. Pero bueno, algunos seguidores y algunos acólitos tiene aquí y en el extranjero. Pues bien, David Booth, entre otras cosas, escribe libros que cuando se los pides resulta que son recopilaciones de los artículos de su página web encuadernados en espiral y fotocopiados, o sea, impresos directamente. Papá te lo manda, te cobra lo que corresponda, y a las 2 semanas más o menos te empieza a mandar correos electrónicos pidiéndote más dinero para la causa, para que contribuyas al esclarecimiento de la verdad. Pues bien, eso que ha salido de probablemente la fuente más apócrifa que ahora mismo hay en el mundo mundial, consigue escalar a los titulares, pues digo, de importantes cabeceras. Pues el periódico decano de un país, y por no avergonzar ni al periódico ni al país, el periódico decano, el más antiguo de un país, lo sacaba en sus titulares, o medios digitales, y desde luego de enorme influencia, de enorme influencia, o cientos de blogs que lógicamente cortan, pegan, no son blogueros, no tienen por qué contrastar la noticia, eso lo entiendo perfectamente. ¿Cuánto has tardado en saber esto? Menos de una hora. Y esto tiene una reflexión, amigos. Esto desde luego tiene una marea de fondo. En el caso de los blogueros, ya te digo que no les doy ningún tipo de condena. O sea, es decir, oye, yo veo una noticia curiosa, la pongo en mi blog, no pasa absolutamente nada. En el caso de los periodistas y de los periódicos, la reflexión es: ¿cómo está la profesión, amigo? ¿Cómo está? Pero también hay una cosa tremenda, y es que una fuente que es la libertad que hay, desde luego, pero lo que hemos aprendido, y yo me pongo ahora en plan conspiranoico, para los que me dirán en sus círculos, he vendido el sistema, lo de siempre, y además es que siempre es lo mismo, pero ahora en plan conspiranoico, dándole la vuelta al calcetín, yo digo, qué maravillosa herramienta para manejar por parte de quien sea, entre otras cosas el poder, hacer creer a alguna gente determinadas cosas. Si tú lanzas una piedrita y las ondas del río llegan a todas partes, nunca en la historia eso ha ocurrido. Estamos en una fuente que ni los conspiranoicos se creen, en las portadas, influyendo a millones de personas. ¿Cuándo ha ocurrido eso? ¿Y a dónde nos puede llevar eso?
Esa sí que es la gran pregunta. Porque el oficio del periodismo ya es que no existe realmente. O sea, el oficio como lo considerábamos antes se ha roto como tantas cosas con la red. Ahora estamos en un mundo donde convive parte del periodismo con una emergencia tremenda de la red. Y a mí me parece muy bien que la red exista, y es más, creo que hasta nuestro pensamiento va a cambiar, y que evidentemente es imparable y hay que utilizar en su parte buena, no en su parte mala. Pero por ejemplo esto, y ahora muchas personas en este momento dirán: Santi, Vendido o Iker, ¿por qué esto es verdad? No quiere decir que no haya habido cosas que no entendemos en el 11S, ojo. Eso no quiere decir que siga habiendo secretos y misterios. Pero creerte lo primero que te cuentan e ir por la vida de conspiranoico, sin contrastar nada, solo porque te conviene, solo porque va en contra de los americanos, o solo porque va en contra de los rusos, que me da lo mismo. Como se adecúa a lo que yo pienso, me lo creo, y quien no lo diga es que es un oficialista. ¡Wow! ¡Qué fácil es manejar entonces ese rebaño! No, aunque se creen inmanejables. Cada vez va a ser más difícil verificar una noticia. Imposible. Y a todos los medios, a todos, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, nos la han colado alguna vez. Hombre, es imposible. Con lo cual es que es normal que ante una noticia además de tanto calado, y que sí que es cierto que 3 periodistas relacionados con el 11S han muerto en 48 horas, enseguida la maquinaria de la conspiración comienza a funcionar. Claro, es que no estaban ni relacionados. Vale, pero han hablado del 11S en sus artículos en algunos momentos. El 11S, claro, el 12. Han hablado, pues ellos lo interpretan de esa forma. Han hablado del 11S, claro, como cuidado, los que hemos escrito del 11S, y luego han montado su historia. Es que es tremendo. Pero es que entonces, ¿es una mente maquiavélica o es pura ignorancia? Bueno, yo creo que el percal es terrorífico para la información. Y ojo, lo más importante, para los oyentes, para los consumidores, para los que creen que están informados del mundo y que se creen que lo que llega es la verdad. Ahora cualquiera, o sea, nosotros mismos inventamos una cosa descabellada y con la fuerza que tenemos a través de las redes la convertimos en titulares de muchos sitios y es creída. Y es que a veces se han llegado a inventar incluso personas. Yo recuerdo en el año 2010 una noticia que decía que una niña de 12 años había muerto después de ver una película de terror, Paranormal Activity 2, y eso apareció publicado en medios de todo el mundo. Nosotros intentamos llegar a la fuente original, llegamos a ella, que era el periódico Generación de Perú, llamamos a la redacción de ese lugar y allí notamos ya que había una reacción un tanto esquiva, nadie nos quería pasar con el redactor que había redactado esa noticia, se llegaron a publicar diferentes fotografías de esa niña, algunas de ellas distintas, y al final lo que ocurrió es que 1 hora y media después de nuestra llamada, esa noticia desapareció de ese portal. Lo que pasa es que hay una comunidad que piensa A, otra que piensa B, otra que piensa menos C, y están deseosos de recibir una porción de noticias que les reafirmen lo que ellos piensan. Y empieza a dar igual que sea verdad o no. Yo me estoy acordando. ¿Verdad que para quién es verdad? Ya, claro, pero en este caso. ¿Cuál es la verdad? Fíjate, pero fíjate, por ejemplo, cuando un hecho objetivo, vayamos a un hecho objetivo, ¿de acuerdo? Se publica en todo el mundo, y está muy bien que, bueno, no, el cuarto milenio, no sé qué. Bueno, fíjate, nosotros seremos de los que menos nos han engañado, pero por inercia de decir, oye, hombre, por supuesto, y es que y más que habrá, es que es imposible no acertar siempre un programa que lleva 10 años y que lleva 1000 horas prácticamente de emisión. Pero fijémonos en los medios que tienen a su favor el prestigio y que igual nos van a decir que has fallado, pero resulta que estás dando una información. Acordaos cuando dicen hallazgo impresionante mundial, las estatuas de la Isla de Pascua eran cuerpos. Siempre hemos visto las imágenes de las cabezas de la Isla de Pascua, enigmáticas como ninguna otra, en la isla del fin del mundo, y de repente sale en todo el mundo al mismo tiempo que eran cuerpos enteros, con garras, auténticos. Bueno, esto se sabía desde las primeras fotos de la Isla de Pascua. Cualquier libro de la Isla de Pascua, repito, Thor Heyerdahl, cualquiera, Aku, claro, pero ahí está ¿quién entero. tiene libros de la Isla de Pascua? No, pero es que lo que normalmente el que hace la noticia no tiene la isla. No, ¿por qué? Porque si haces como Santi, en 30 minutos, menos, en 10, tú ya has visto un montón de fotos que lo de la Isla de Pascua son cuerpos enteros y no solo la cabeza. Ya, pero cuando desde la publicación, desde la página te están pidiendo esto, la inmediatez, y tienes que sacarlo porque los otros medios lo han sacado, pues entonces no tienes esos 30 minutos porque los otros ya lo han sacado y tú tienes que darlo, y si los han sacado grandes periódicos, grandes cadenas, es que es cierto. Y luego hay una historia, que lo digo yo siempre, una de las cosas que está sucediendo es que la profesión se está desvirtuando mucho.
Nos reíamos viendo una serie antigua, te acordarás, de periodistas, protagonizada por Patxi Andión. Grande. Y veíamos que el periodista... 1, 2 y 3. Sí, recuérdalo siempre, Santi. Que el periodista era un personaje que tenía cierto peso, cierto calado. A día de hoy el kilo de periodista ha bajado muchísimo de precio. Y yo siempre he dicho una cosa. Si pagas con cacahuetes, contratas monos. Estás con mucha... Está el reloj. Oye, el oficio de periodista no ha tenido buena fama nunca, No, nunca. Pero oye, ¿qué pasaba con el periodista, con don Patxi Andión, conservamos esa canción de 1, 2 y 3 del rastro maravilloso Patxi Andión? ¿Qué pasaba cuando en la peli... Voy a hacer un retromundo sobre esa serie, ojo, para quien no lo sepa. Página de sucesos, Televisión Española, año 85. ¿Qué pasaba con Patxi Andión? Con Patxi Andión pasaba que llegaba el camarero de la cafetería de abajo. Él estaba en su mesa de la redacción con su máquina de escribir, por supuesto, porque de ordenadores ni hablar en aquella época, y le subía un carajillo, don Patxi. Cuando los periodistas tenían enjundia. Eran borrachos, ¿no? Vamos, eso, bueno, en fin, no vayamos por ahí. Vamos con otra historia. Escuchamos una grabación, ¿no? Sí. Una grabación que nos lleva a Rendlesham. Una grabación del 26 de diciembre de 1980 donde se puede oír a unos hombres que están en el bosque de Rendlesham y están en contacto con la base que está a muy pocos kilómetros de allí. Escuchamos. Estamos a unos 50 metros del presunto lugar de impacto inicial. Tenemos ciertos problemas. No nos funcionan las linternas. Parece haber problemas técnicos. ¿Están tomando muestras de la zona del supuesto lugar de aterrizaje? 4 pitidos como máximo. Hasta 4. Interesante. ¿Es ahí donde están tomando las muestras? 4. ¿Es el punto más fuerte del árbol? Sí, señor. En la parte trasera no da ninguna señal. Percibimos sonidos extraños de los animales de la granja. Están muy activos y meten mucho ruido. Hay mucha luz. ¿Ha visto una luz? Más despacio. ¿Dónde? Justo en esta posición, enfrente, entre los árboles. Ahí está otra vez. Observe delante de mi linterna. Ya lo veo. ¿Qué es? No lo sabemos, señor. Estamos a 150 o 200 metros del lugar. Todo lo demás está en calma, no hay duda. Ahí delante hay una extraña luz roja parpadeante. Sí, yo también aprecio un tono amarillo. Qué extraño. ¿Se está acercando? Sí, señor. Parece más brillante. Decididamente viene hacia aquí, desprende partículas, no hay duda. Es muy extraño, viene desde el sur, se acerca a nosotros. Estamos viendo lo que parece un rayo descendiendo a tierra. Esto no puede ser verdad. Un objeto sobrevuela la base a 5 o 10 grados desde el horizonte. Se mueve de forma errática y desprende rayos de luz. Un encuentro, diciembre del 80, entre miembros militares y algo extraño, ¿no? Uh-huh. Oficialmente un objeto volante no identificado que parece que llega a tomar tierra. Sí, la verdad es que en 3 noches consecutivas, 26, 27 y 28 de diciembre de 1980, en la zona de Rendlesham, en Inglaterra, junto a 2 bases militares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en ese bosque, empiezan a observar unas extrañas luces. En un principio piensan incluso que se trata de un avión que ha sido derribado, pero cuando llegan hasta el lugar observan que hay una serie de iluminarias, que incluso algunas de ellas están volando por encima de los árboles. Algunos testigos lo describen como un cono metálico que tiene una serie de luces en su base y está metido como en una neblina, así dicen los militares que acuden hasta el lugar, en una neblina amarilla, está sobrevolando por encima. Pero además hay varias luces que parecen juguetear entre los árboles. Este incidente, como te decía al principio, se repite durante 2 noches más, y cuando van por la mañana al lugar de los hechos, porque aquello parece que emite una radiación de algo y sale volando, cuando van al lugar de los hechos se dan cuenta de que hay una serie de huellas. Parece que hay un triángulo, como si aquello hubiera aterrizado en un momento dado. También hay parte del bosque que está quemada, incluso algunos de los árboles tienen también quemaduras, como si un foco de fuego o de algo que pudiera haberlos deshidratado esos árboles, haberlos quemado, hubiera estado allí durante un tiempo bastante razonable.
En un principio se dice a todos aquellos militares que intervienen en esos avistamientos o que son testigos que lo que han visto es un faro cercano, una especie de luz que parecía impactar contra esos árboles y que les ha confundido. Como vemos en las grabaciones, parecía que estaban viendo perfectamente algo que estaba volando y que estuvo allí durante minutos. No solo eso, sino que a los testigos les hacen firmar que lo que han visto es ese faro, para que no quede absolutamente ninguna duda. Después de eso, parece que algunos de los militares que estuvieron involucrados empiezan a tener una serie de afecciones. Entre ellos está John Burroughs, que era en ese momento policía de la Fuerza Aérea estadounidense, y que comienza a sentirse mal horas después de haber estado, porque es de los que más cercanos están a ese objeto, que además parece que sobre él impacta una serie de luminescencia por la que cae en un estado como de trance en ese momento e incluso se cae al suelo. En meses posteriores empieza a encontrarse mal y parece que los médicos dicen que todo tiene que ver con algún tipo de radiación, que los síntomas es como que ha estado sometido a una radiación muy potente. Desde ese momento Burroughs empieza una batalla legal por reconocer, como afectado por una energía desconocida. Exactamente, para que reconozcan que algo ha impactado cuando además estaba de servicio. Fíjate hasta dónde llega, que incluso le llegaron a denegar tanto a él como a su abogado los papeles médicos que se hicieron en la base aérea en la que estuvo. Eso me suena, ¿eh? E incluso, sí, te sonarán muchas cosas, e incluso le dijeron, cuando el abogado fue a pedir los informes del tiempo que había estado destinado allí, que ese hombre allí nunca había estado destinado, que no existía. ¿Os suena, verdad? Sí, perfectamente, La Noche del Miedo. De Talavera Real, La Noche del Miedo, cuando nos piden que investiguemos sobre otra persona, pero en España, 3, afectadas por una extraña energía, cuando pasan los años ellos quieren saber, dicen que en esa base nunca ha estado. Es que se copia el procedimiento, ¿eh? En una base compartida, ojo, por americanos e ingleses. Exactamente. A raíz de eso, Burroughs tiene varias operaciones, cirugías de corazón, algunas de ellas a corazón abierto. Hemos podido hablar con él. John Burroughs dice todo lo que sufrió después de ese tremendo impacto al estar cercano al objeto. Han sido muchos años tratando de conseguir que la Administración de Veteranos reconociese que John Burroughs fue dañado en acto de servicio en diciembre de 1980. El daño que recibió tuvo efectos inmediatos en su corazón, algo que no se había detectado cuando se unió a la Fuerza Aérea un año antes y que con el tiempo requirió de una operación a corazón abierto. Hablé con el cirujano que la practicó y me dijo que no sabía qué podría haberlo causado. He said he didn't know what could have caused that damage. Escuchábamos a su abogado, que además dio con una serie de documentos del Ministerio de Defensa británico donde se publicaban los altos niveles de radiación que se mostraban en el lugar donde aterrizó el OVNI. Gracias a eso han podido tirar del hilo. Es más, John Burroughs escribe al senador estadounidense John McCain para que le ayude a contar su historia y a que por fin le puedan dar una paga por esos daños que sufrió. Ahora sí que escuchamos a Burroughs y lo que él supone. En referencia a ese documento que antes estaba clasificado por el Reino Unido, cito literalmente: el muy documentado evento del bosque de Rendlesham es un ejemplo del que podría deducirse que varios observadores estuvieron probablemente expuestos a periodos de radiación más intensos de lo normal. En cuanto al fenómeno aéreo no identificado, llamado en Estados Unidos objeto volador no identificado, cuando operan emiten un cierto campo electromagnético y se sabe que ese campo causa daños. Eso es lo que se recoge en el documento del Reino Unido. Por fin, después de más de 30 años peleando porque le den esa paga, ya la tiene, por discapacidad médica completa, y además su abogado ha declarado que los ovnis existen y que pueden causar daño físico y que pagan el tratamiento. Además ha asegurado, quiere decir, que de facto el gobierno admite la existencia de esos objetos volantes no identificados que nos visitan, que tienen constancia de ello y que pueden agredirnos. Pero que pueden ser humanos también, ¿no? Sí, dicen claro, objetos volantes no identificados. En ningún caso se habla de extraterrestres. Generan una energía que hace que alguien pueda pedir
es un caso único en el mundo, pueden causar daños. Puede pedir una indemnización al gobierno porque ha sido dañado por un ovni. Me parece algo... En España puede haber unos cuantos casos, pero desde luego me parece algo increíble, ¿no? Escuchamos lo que nos dicen. Tomándose este caso en serio, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ya que esta asociación forma parte de ese departamento y tiene que recurrir a él para conseguir la información, está confirmado que el fenómeno ovni es real. Confirman que tanto yo como otros hemos estado expuestos y confirman que esa radiación ha provocado efectos dañinos en mí y seguramente en otras personas que están ahí fuera. Para mí, esta confirmación deja en evidencia la desclasificación ovni porque el proyecto Codine dice que esto es lo que está ocurriendo en el mundo y que los gobiernos son conscientes de ello. Ha llevado 3 décadas conseguirlo. Ha habido negación y desinformación, pero finalmente se ha abierto una brecha y opino que se trata de una victoria común, no solo mía. Mucha gente luchó y continúa peleando por ello. Esto es la confirmación de que realmente sucede. Aquí están las voces de las personas implicadas, documentos. Desde luego yo estaba absolutamente impresionado con lo que estaba escuchando porque me parece un hito, ¿no?, en la historia. Imagino que luego todo se disfrazará de, un incidente militar dentro de una serie de coordenadas de que, estuvo expuesto a algo, pero el hecho, para él, para el testigo, estuvo cerca de un ovni, ¿no? Y eso le irradió... No solo para él, sino para muchos de los testigos. Claro, le irradió... Es el caso de Talavera, exactamente igual. Es como si José Manuel Trejo... Pide una indemnización ahora por Hidalgo, daños, ¿no?, que le causó esa radiación. Van al gobierno y dicen, oiga, es que Hidalgo tenía un Parkinson tremendo cuando yo le vi, y él inmediatamente después del acontecimiento. Y Trejo pasó las de Caín, ¿no? Y ocurrió en una base aérea española. El procedimiento fue exactamente igual, ¿o no? Claro. También en una base norteamericana, ¿no?, con influencia norteamericana, pero no dice, es que nos están contando la misma historia. Yo encontré los papeles de este hombre, ya sabéis con qué peripecia lo he contado alguna vez, pero oficialmente, en mi primera visita, ese hombre no existía. Me devuelven el impreso de petición diciendo, aquí nunca estuvo ingresado este hombre. Y lo encuentro porque las señales, yo qué sé, porque llegas hasta ahí. Impresionante, ¿no? Esto es como para despertar. Enrique de Vicente, por cierto, está muy impresionado con lo que ocurre en torno al cambio climático. Quiere recordar todo esto precisamente en su columna semanal. Yo creo que si esto es así da un poco de miedo también, hay que decirlo, pero es bueno tener conciencia de que allá arriba en el cosmos, no sé si ovnis, pero también pasan otras cosas que directamente nos afectan. No hace falta recordaros que los bruscos cambios climáticos a los que nos vemos sometidos últimamente no tienen nada de normal y que baten récords cada semana en cualquier lugar del mundo. La razón de este cambio climático sería el producto exclusivo de la enloquecida actividad humana, según explican hoy una mayoría de científicos, muchísimos de los cuales lo negaban hace 4 décadas, cuando algunos enarbolábamos ya la bandera de la ecología. Pero nunca olvido que es de sabios cambiar de opinión, cuestionando el consenso del rebaño y que la mayoría de los fenómenos suelen deberse a más de una causa. Por ello, me pareció fascinante el informe publicado en 1997 por el Dr. Dmitriev y otros geofísicos de la Academia de Ciencias Siberiana. En él citan muchos ejemplos de transformaciones drásticas que durante las pasadas décadas han venido experimentando todos los planetas del sistema solar y que por tanto no pueden ser atribuidos a la acción humana. Mientras Dmitriev y sus colegas estudiaban las informaciones enviadas por las sondas Voyager, cuando éstas ya habían llegado a los límites del sistema solar, descubrieron que estamos adentrándonos en una zona del espacio mucho más densa de lo habitual, una inmensa nube compuesta por multitud de partículas estelares cuyas consecuencias serán drásticas para nuestro planeta. Su estudio asegura que como consecuencia de ello, las alteraciones geológicas, geofísicas y climáticas de la Tierra se están volviendo cada vez más irreversibles y que provocarán rápidas y continuas transformaciones en todo el sistema solar. ¿Deberíamos alarmarnos ante algo que no parece tener remedio? No,
más bien prepararnos inmediatamente para sobrevivir, aumentando nuestro nivel de conciencia. Porque la historia natural demuestra que las especies o individuos capaces de adaptarse a cualquier tipo de cambios no solo sobreviven en las mismas condiciones que implican la desaparición de otros, sino que además dan un salto evolutivo. Es algo que Dmitriev y sus colegas ya nos advirtieron. Hace 2 décadas aseguraban que cada ser vivo pasará por un examen o control de calidad determinante de su habilidad para cumplir con estas nuevas condiciones y que no podemos afrontar este reto de forma individualista. Además de todo esto, una sucesión anómala y creciente de bólidos celestes y otras 1000 llamadas de atención intentan golpear nuestra conciencia, pero seguimos viviendo completamente ajenos a esta necesidad de cambios urgentes, tan solo atentos a mezquinos intereses económicos, financieros o localistas. De forma tal que aunque no existiera esa probable amenaza cósmica, corremos el riesgo inmediato de perecer ahogados en los excesos de nuestros propios egos individuales y grupales. ¿Qué hacer entonces? Tomar conciencia. Prepárate para un cambio que estará también repleto de consecuencias transformadoras y positivas. Despierta. Todo ha cambiado. Enrique de Vicente, empeñado en que despertemos, en que tomemos conciencia, siempre repite una especie de mensaje patrón, ¿no? Que es que no podemos estar sometidos a esta sobresaturación de información y pensando que es la verdad. Teníamos ese debate, Santi, Javi, Carmen fuera, y tú, Javi, lo decías precisamente. Y lo decías abiertamente, y lo que a veces debatimos en la terraza no hay que tener ningún temor a traerlo hasta aquí. Y es la curiosidad, ¿no?, de los medios de comunicación, cómo se ha ido frivolizando parte de la información y cómo muchas personas creen ciegamente en lo que están recibiendo. Digo esto porque luego nos va a contar Santi, que sea mínimamente, mañana en Cuarto Milenio tenemos un recuerdo para una serie de ejemplos curiosos, que creo que todos deberíamos aprender de ellos algo, ¿no? Pero esa sensación la teníamos fuera, debatíamos fuera sobre eso. Sí, hay veces que esto también nos daría para un debate, saber qué tipo de cosas son noticias realmente y cuáles no. Hay algunas que parece que están un poco en la frontera y que a veces incluso abren telediarios, aparecen en las portadas de los periódicos y se repican durante días y días y días. Y tú preguntas, ¿habrá cierre? Que en el fondo es la gran cuestión, ¿no? Habrá una conspiración también de fondo en todo esto. Es sorprendente, ¿no? Bueno, es que además parece que eso tiene ciertos efectos sobre las preocupaciones de las personas. Hace poco salió una encuesta en la que se decía que los ciudadanos, la preocupación de la corrupción había descendido drásticamente en las últimas encuestas. Porque se ha dejado de informar tanto. Efectivamente, coincidía con que se ha dejado de informar sobre todo esto. ¿Hasta qué punto el cerebro humano colectivo es consonante con lo que va recibiendo de los grandes medios de comunicación, a pesar de que ahora la fractura en los medios y, como estamos viendo, la capacidad de recibir impulsos informáticos es absolutamente exponencial respecto a antes, ¿no? Tenemos un sinfín de estímulos, pero todavía el público, yo creo que es normal, acude, como decía antes Carmen, a la columna. Si esto lo dice esta prensa seria, es que esto es cierto. Por lo tanto, no sé si manipulación, yo creo que desde luego siempre ha debido ser así, pero es verdad que es curioso, ¿no? Por otro lado, el material que llega de las propias redes inunda los propios formatos informativos, y en todo esto es un totum revolutum, porque cuesta mucho menos, evidentemente, y hay muchas imágenes de impacto, y a veces el hilar imágenes de impacto ocupa el espacio que antes estaba destinado, pero que igual siempre ha sido así, o es una sensación nuestra. Nosotros... No, es que estamos en la era de la imagen. Antes era la era del periódico, del papel, de la información, y ahora estamos en la era de la imagen. Al que no le pongas, y habrá los resultados de audiencia 30 cuando se ponen segundos de imágenes impactantes, se va a otro telediario que se las ponga. Si es que no está, con lo cual es que es normal. Está inventado. Los americanos hace años, los estadounidenses, inventaron un concepto que era el infotainment, es decir, el entretenimiento, o sea, la información entendida como entretenimiento. Cualquiera de los que nos están escuchando ahora mismo desde los Estados Unidos de Norteamérica sabe
que para escuchar o para ver informativos de calidad tiene que recurrir a X cadenas muy determinadas, y que el resto, los informativos genéricos, son infotainment, son cosas que son para estar entretenido, pero no para estar informado. Bueno, no sé, imagino que habrá de todo, ¿no? Pero que es curioso porque últimamente, si observáis un poco con esa mente crítica o despierta o tomando conciencia, no simplemente, que nos pasa a todos, no simplemente ingiriendo la información, os daréis cuenta de que aunque os quedéis enganchados, yo me quedo enganchado con todo tipo de programas, programas que todo el mundo critica y que me dicen, no sé qué, y yo no soy tan zafio ni tan hipócrita. Muchas veces comiendo me quedo viendo algunas cosas porque te quedas como absorto, ¿no? Porque eres ser humano y entonces hay una disputa y un conflicto y no sé qué, y yo me quedo viéndolo, pero al mismo tiempo soy consciente de que estoy recibiendo eso, ¿no? Es decir, estamos en un tiempo tan de cambio que es sorprendente. Nosotros hacemos un homenaje, Santi, a una serie de personajes que hemos llamado, y mañana me gustaría que lo vieseis, Los Silenciados. Los Silenciados, y curiosamente, fíjate que alguien seguramente nos va a hablar de algún investigador del 11S, que este sí que de verdad era investigador del 11S y se jugó la vida en ello y la dejó en el envite. O sea, que así ha habido realmente esos casos, pero esta vez no era. Es una idea que se nos ha ocurrido además muy bonita, porque vamos a estar unos cuantos amigos y vamos a contar cada uno el caso que más nos ha impactado, que más nos han llegado, que más relevante nos parece, de una persona que ha sido silenciada por el poder, que ha sabido demasiado, lo ha querido contar y no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Además, fíjate que casi la actualidad nos está poniendo en bandeja el tema, porque es portada en todos los periódicos desde hace días el caso de Boris Nemtsov, el opositor ruso que iba a dar los datos exactos, la información relevante sobre la intervención, parece ser, de Rusia en Ucrania, intervención que Putin niega, y llegan unos desconocidos en un coche, los fríen a tiros y todo el mundo dice que yo no he sido, Putin dice que es que me quieren cargar a mí de muerto. Se parece mucho al caso del fiscal Nisman, fíjate, puede haber sido yo, pueden haber sido mis enemigos. Mañana en Cuarto Milenio hablamos de eso, Santi. Sí, señor. Va a ser interesante. Ahora, el silenciamiento de personas que pensaban por sí mismas, ese es muy antiguo. Ya veréis qué sorpresa. Vais a conocer a una mujer que también fue silenciada, y han pasado muchos siglos. Buenas noches, ¿es usted el chico de la entrevista? Sí, pero estoy esperando a Hipatia. Soy yo. Me han dicho que me había hecho llamar. Disculpe, es que me la esperaba de otra manera. Ya, creía usted que iba a aparecer por la puerta Rachel Weisz, ¿no? Desde hace algún tiempo me pasa a menudo. No, si lo que quiero decir, bueno, da lo mismo. Tenemos poco tiempo y mucho de qué hablar. Eso pensaba yo. ¿Cómo? Digo que ya desde pequeña, en Alejandría, cuando observaba a mi padre pasar largas horas dedicado al estudio de la filosofía, las matemáticas y la astronomía, solía reflexionar acerca de todo lo que podríamos aprender y del poco tiempo que se nos concede para ello. Así que su padre fue un referente para usted. Por supuesto. Le llamaban Teón el bibliotecario, porque daba clases en la biblioteca del Serapeo, ¿sabe? Con él me introduje en el mundo del conocimiento y él fue, por tanto, el responsable directo de que me convirtiese en una estudiante aventajada en el museo. ¿El museo? ¿Qué museo? Claro, debe usted estar imaginándome guiando a grupos por los silenciosos pasillos de un edificio. No me refiero a una sala de exposiciones. Llamábamos el museo a... ¿Cómo explicarlo? Era una especie de templo del saber, una institución que Ptolomeo había fundado para difundir y hacer de las ciencias y la investigación algo grande. ¿Y parece que lo consiguió? Sí, aquel lugar se convirtió enseguida en el punto de reunión de científicos y astrónomos procedentes de todo el orbe. La biblioteca de Alejandría actuaba como un imán, atrayéndolos de forma irremediable. La máxima ambición de todos ellos era poder consultar los estudios y manuscritos que allí se conservaban. ¡Qué gran pérdida! Sí, desde luego hay pocos acontecimientos tan vergonzosos y trágicos. Sí. Carl Sagan lo contó muy bien en Cosmos. Sí, el bueno de Sagan, ¿sabe? Realmente me produce mucha tristeza pensar en ello.
¿Le importa si cambiamos de tema? No, en absoluto. Cuénteme entonces cómo se convirtió en una de las profesoras más famosas de la historia. Imagino que todo fue resultado de mis ansias de conocimiento. Viajé por Italia y Atenas, donde recibí cursos de filosofía. Al regresar comencé a ayudar a mi padre en el museo y así fue como empecé a dar clases. ¿De qué materias exactamente? De todo un poco. Ahora ustedes con Internet lo tienen más fácil, pero en aquella época no era tan sencillo acceder al saber. Por eso decidí enseñar matemáticas, geografía, álgebra, astronomía, filosofía. Está mal que yo lo diga, pero visto con la perspectiva del tiempo fui una valiente. ¿Sabe que me llamaban la filósofa? ¡Qué gracia! Pues no tenía el dato, pero me lo apunto. Hábleme de sus trabajos. ¿De cuáles exactamente? Puedo contarle cómo diseñé el astrolabio plano, el destilador de agua o el planisferio. O si lo prefiere, puedo mostrarle los dibujos de mis instrumentos científicos. ¿Tiene tiempo? Poco, como siempre. Entonces, de leerse mi corpus astronómico o mis 13 volúmenes de comentarios a la aritmética de Diofanto ni hablamos, claro. Ay, una lástima, sobre todo teniendo en cuenta el alto precio que tuve que pagar por escribir esas y otras obras. Imagino que se refiere a... Dígalo sin miedo, a mi asesinato a manos de aquellos fanáticos. Supongo que el cariño de mis discípulos, la admiración del pueblo, incluso de los más humildes, y mis obras sobre distintos ámbitos de la ciencia, despertaron recelos y envidias. No sabe la de gente que ha pasado por aquí con un final parecido al suyo. Lo imagino, siempre ha habido personas incapaces de soportar la fama y la sabiduría de otros. El éxito de los demás es para ellos como un hierro al rojo vivo. Por eso se empezó a planear mi muerte. No sé si quiere recordar cómo ocurrió. Estaba llegando a mi casa cuando varios hombres vestidos de negro me asaltaron. Lo habían planeado con frialdad y con seguridad eran partidarios del obispo Cirilo. ¿Les identificó? No, iban encapuchados, ni siquiera tuvieron la valentía para enfrentarse a mí cara a cara. Me llevaron al templo de Cesarión y en fin. No siga, puedo imaginármelo. Es muy comprensible que con el paso de los siglos se haya convertido usted en un mito. No sé si mito, pero desde luego sí en un mártir de la ciencia. ¿Una más? Por desgracia sí. Aquí somos un grupo bastante numeroso. Puedo hablarles de usted a algunos colegas, quizá le interesen también sus historias. Vaya, pues muchas gracias, es usted muy amable. De nada. ¿Lo ve? Seguro que Rachel Weisz no se hubiera ofrecido a hacerle la gestión. Hipatia de Alejandría, muerta en el 415, cortada viva prácticamente con conchas por parte de los fanáticos. Y al final, el mundo tampoco ha cambiado tanto, ¿no? Una valiente, nuestro homenaje, nuestro recuerdo. Solo escuchando las obras que hizo Hipatia de Alejandría es para ponerse a temblar. ¿Qué tiene alguien, no?, para hacer eso y ser tan diferente? Curiosamente, esta semana hemos recibido, claro, muchas bendiciones. No me extraña porque también, claro, ha sido un poco un torbellino como nunca nos había pasado, ¿no? La historia, que era una historia un poco personal y que en cuanto salió también en el comentario de Cuarto Milenio, pues ha tenido un eco enorme de, bueno, lo que ya os hemos contado, ¿no? ¿Qué ha sido importante? Pues no reivindicar nada heroico que hemos hecho Carmen y yo con la historia ya conocida por muchos de vosotros de la niñita del Corte Inglés y la maniobra de Heinrich. Lo importante, me lo decía Gaona, doctor Gaona, yo puedo decirlo, Carmen y yo hemos rechazado salir un montón de medios de un montón de amigos, y tengo que decirlo porque eran... Hay que agradecerlo, informativos, en esta casa, el Hoy por Hoy, nuestra amiga Gemma, Ana Rosa, un montón de gente. Ya no es cuestión de que hablemos nosotros, que hablen los médicos, ¿no? Y me decía Gaona, se han salvado muchas vidas porque se ha vuelto a repetir una y otra vez cómo salvar a un niño. Ya nuestra anécdota, historia, barra, lo que queráis, ya no importa tanto. Lo que importa es que se hable. Hoy mismo en el parque con mi niña venían padres a preguntarme y agradecerme porque luego por internet habían visto tutoriales de cómo se llena un atragantamiento y que actuar, ¿no? Entonces eso es bonito porque al final eso es lo que importa. Al final eso es lo que importa. Y la reflexión que decíamos de que igual no nos enseñan todo lo que deberían enseñarnos, o que no es complementario con no tener memoria ni nada de eso, sino algo más. Hemos recibido un sinfín de documentos y mensajes de personas que se dedican a los primeros auxilios, soporte vital. Tengo aquí muchas de ellas que intentan en colegios y se encuentran con mucha incomprensión aparte por las instituciones para intentar enseñar esto, ¿no? Así que nuestro abrazo a toda esa gente que se ha movilizado. Muchísimas gracias.
Vamos con las bendiciones. Ramón Toboso nos escribe desde Varsovia, dice que hace 6 años que vive allí, que nos sigue por iVoox y que cuando vivía en España nos seguía los fines de semana por la radio. Le propone un tema sobre todo para Santi, un accidente del presidente Lech Alexander Kaczynski, y aprovecho para ver si podéis dar bendiciones milenarias día, ¿no? Para mi pequeña Sofía Toboso Savizca, de 1 año y medio, a la que le pongo cuarto milenio y milenio 3 y se queda hipnotizada. Sofía, filosofía, conocimiento, sabiduría, y Toboso, un lugar donde pasó el Quijote, ni más ni menos, ¿no? Que seguro que existió realmente, vamos. Luis Serrano nos pide bendiciones milenarias para su padre, la persona que le descubrió la radio, la serie Milenio 3. Hace 2 semanas, después de un mes de pruebas, le encontraron un cáncer de pulmón. Toda la familia está preocupada y la semana pasada comenzó la quimio y le gustaría que la familia milenaria le diera ánimo y fuerza y sus bendiciones para compartir con todas las armas posibles en esa batalla que se les presenta. Pues mucho ánimo, amigo. También bendiciones milenarias para mi entrañable tieta, dice que despegó hacia la eternidad ayer, justamente el día en que mi mamá hubiera celebrado su 91 cumpleaños. Ella se adelantó apenas hace 4 meses y estoy segura de que vino a celebrarlo, que vino a buscarla para celebrarlo juntas, ese cumpleaños de su madre. Nos propone para Retromundo, proyecto UFO. Sí, señor. Que dice Apuntado. que no ha salido ni en DVD ni nada, pues Gloria te lo decía para que lo apuntes y un día lo trates. Jaume Vega, saludos a todo el equipo. Y justo hace un mes mi padre salió rumbo a la eternidad. Antes ambos veíamos su programa Iker y espero que mi padre pueda oíros desde donde está. Muchas gracias a todo el equipo que lleva tantos años haciendo un programa de tanto calibre. Mi abuela Belina se nos fue este jueves día 5 por la mañana tras batallar desde agosto del año pasado con un cáncer de útero horrible y doloroso. Escribo para pedir bendiciones. A ella le encantaba ver Cuarto Milenio y el Milenio 3. Las dos juntas lo hacíamos, aunque ella últimamente no lo hacía debido a su enfermedad. Yo le contaba todo lo que sucedía y hablaban. Le encantaba todo el equipo, pero sobre todo le gustaba oír a Iker y a Enrique de Vicente. Le gustaba todo lo relacionado con los ovnis y el más allá. Ahora sé que ella está muy bien y feliz y por eso os pido las bendiciones. Seguro que nos sigue escuchando, claro que sí. Claro que sí. Nos decía también Aaron Farrais, pues que ha perdido a su perro, a Neo, que siempre estaba a sus pies escuchando Milenio 3, y yo me he acordado también de Orfi, de un perrito que también ha partido esta semana y al que queríamos mucho. Sí, señor. Un perrito de mis padres, en fin, son como parte de la familia, ¿no? Y luego, claro, palabras mayores, ¿no? Cuando hablamos de los seres humanos. Una noticia terrible hoy, Iker, la muerte de Santi Trancho, el cámara de Frank de la Jungla. Amigo de Javi. Que era y muy seguidor del programa, además. Seguidor del programa y cámara de 4, en un terrible accidente de moto, pues... Un cámara, compañero... Para toda su familia, el pésame de nuestra parte. Le mandamos un abrazo muy fuerte, Javi. Javi. A su chica, a su familia, era un chaval joven y mandamos un abrazo muy fuerte a todos los que le conocieron, porque era un tío encantador. Ánimo.